Hola, mi nombre es Jesús Calle, soy estudiante del cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, el tema de hoy es historia clínica. Bueno, entonces para hablar sobre historia clínica debemos definir qué es historia clínica. La historia clínica es un documento donde tenemos la información del paciente sobre su salud y con el fin de llegar a un diagnóstico definitivo y poder tener un buen plan de tratamiento. Entonces acá le presento un pequeño video que dice como resumiendo los pasos de la historia clínica. Ahí estoy yo y el paciente procederá a venir. Y entonces cuando el paciente llega, primero se hace el primer paso, que es la etoscopía. Entonces hacemos la etoscopía siempre observando al paciente cómo camina, los gestos y todo eso. Entonces el paciente procede a sentarse. Se sentó el paciente, le dijimos que se retire la mascarilla y entonces nosotros apuntamos a hacer la anamnesis, donde que es una serie de preguntas donde tendremos que tener en cuenta los datos personales del paciente, tenemos que tener en cuenta también los antecedentes familiares y si tiene una enfermedad actual, por ejemplo, si es alérgico a un medicamento, entonces todo eso debemos estar apuntando en la anamnesis. Entonces, después de la anamnesis, a continuación, seguiremos con el examen extraoral. Entonces, con el examen extraoral, analizaremos por partes. Uno que es el cráneo, uno que es la cara y otro que es el cuello. Entonces, primero comenzamos con el cráneo. Entonces, ahí el paciente se sienta, observamos el cráneo, que la zona límite con la cara es el límite en la zona infraorbitaria. Entonces, todo lo de arriba de infraorbitaria viene a ser el cráneo. Entonces, nosotros observamos eso. Vemos ahí la frente, el tamaño de la frente, si presenta lunares, el color de la frente, si presenta también por ejemplo, ya observamos que tiene una cicatriz. Entonces, esa cicatriz el paciente me refiere que se lo hizo cuando era niña, se había golpeado. Entonces, todo eso tenemos que estar apuntando en historia clínica. Entonces, luego de ahí comenzamos con la palpación de la cara. El paciente vemos, palpamos ahí el borde inferior de la mandíbula, observamos las mejillas, vemos que tiene acné, vemos que también tiene lunares, todo eso tenemos que estar apuntando. Vemos también el color, la hidratación, por ejemplo, ahí estoy viendo que tiene acné, ahí estoy viendo, y así hacemos la examen extraoral, y todo eso debemos estar apuntando. Luego tenemos ahí las dimensiones. La dimensión del cráneo, que viene a ser, que el paciente viene a ser mesencéfalo, la dimensión del lado facial de la cara, que viene a ser mesofacial. Todo eso estamos apuntando. Luego concluimos con el cuello, para poder observamos ahí el tamaño del cuello, observamos si hay simetría, palpamos si hay nódulos por ahí, ocultamiento. Entonces vemos que no tiene nada. Entonces ahí pasamos a observar los ganglios. Entonces, para observar los ganglios, hacemos en este orden. Primero vamos en el submentoniano, palpamos ahí, luego vamos en el submandibular, que está en el medio de la mandíbula, y de ahí vamos por los ganglios cervicales que, que van con el músculo esternocleidomastoideo. Entonces ahí palpamos ahí los ganglios cervicales. Palpamos en ese lado que se acerca al lado de la mandíbula, palpamos el lado que está en el medio del cuello y por último palpamos el lado subclavicular que se encuentra abajo. Por ejemplo, ahí. Vemos ahí que ese ganglio es importante porque también se le llama también ganglio de Virchow y puede presentar por problemas de cáncer o por cualquier patología que se encuentre en el tórax, ese ganglio se va a inflamar, a presentar un abultamiento ahí. Entonces ahí luego de eso vemos el ganglio retroauricular también que le dicen, o ganglio occipital, ¿no? Entonces palpamos ahí y vemos que todo eso tenemos que estar apuntando en el paciente. Luego de ahí vamos a los labios, pero en la parte exterior. Vemos el límite de los labios, vemos el límite que tiene el labio con la piel, que sean bien definidos. Vemos
si presenta petequias, o sea, lunares, vemos que todo está bien en el labio, vemos el color que tiene el labial. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es para decirle que se limpie con una gasa húmeda o un pañito húmedo, ¿no? Entonces nosotros ahí vemos porque el color de los labios es un gran signo para la salud del paciente. Vemos el lado, la comisura labial, vemos la textura del labio, vemos también la comisura labial del lado izquierdo del paciente y eh, continuamos con el examen intraoral. Entonces, como terminamos con los labios en la forma extraoral, comenzamos con los labios en la forma intraoral, o sea, interior, ¿no? Entonces vemos ahí que tiene lunares, que tiene vasos sanguíneos, vemos el color, vemos la elasticidad de los labios, por ejemplo, y todo eso debemos estar apuntando. Vemos el límite de la mucosa con el labio, también, por ejemplo, ahí se nota un lunar, no sé si se pueden ver. Entonces todo eso debemos estar apuntando. Luego vamos al lado superior del labio, vemos también el límite del labio con la mucosa, vemos el color del labio, vemos que presenta ahí vasos sanguíneos, vemos, no sé si se pueden observar bien, pero ahí presentan pequeños lunares. Entonces, luego de ahí vamos a los carrillos, donde vamos a observar el color del carrillo, eh, la carúncula del conducto de esteno, que se puede observar ahí, y lo que hacemos en el lado derecho también hay que hacerlo igual en el lado izquierdo. Por ejemplo, ahí se ve como una mordedura que se hizo, ya que el paciente portaba ortodoncia, por eso presentaba esa lesión. Y entonces lo mismo vemos en el lado izquierdo, ¿no? Lo mismo también tenía esa mordedura que presentaba eh, ortodoncia. Vemos también igual la carúncula del conducto externo, el color y todo eso tenemos que estar apuntando en examen intraoral. Por ejemplo, ahí estamos viendo, como dije, la mordedura, vemos en el color, estamos observando todo eso. Entonces, después de esto, continuamos con el examen del paladar. Vemos el paladar es profundo, que es ovoidal, es triángulo ovoide. Vemos las papilas, las arrugas palatinas del paciente, es muy importante eso. Vemos también el límite del paladar duro con el paladar blando, que esté bien, un límite bien diferenciado. Vemos también más que todo la profundidad del paladar y todo eso también debemos, porque puede presentar un problemas, unas patologías o un torus, por ejemplo. Todo eso debemos estar ahí apuntando en nuestra historia clínica. Entonces, continuamos con la lengua. Entonces, para la lengua hay que ver las papilas gustativas. Vemos ahí, por ejemplo, en el lado anterior de la lengua se pueden encontrar ahí las papilas fungiformes, que son puntos rojos. Entonces ahí debemos observar todas las papilas, las fungiformes, las filiformes, las foliadas y las caliciformes. Entonces ahí debemos observar en el paciente. Hay que ver también el dorso de la lengua, que es donde también se puede presentar alguna patología. Vemos también, por ejemplo, hay que observar por ejemplo, ahí estoy intentando observar las papilas caliciformes. Es un poco complicado observar, pero si el paciente colabora y todo está ok, será un buen signo, ¿no? Entonces vemos ahí ahorita el largo de la lengua, vemos el ancho de la lengua y vemos también el piso de la lengua, que es importante porque ahí se presentan demasiadas patologías y observamos que todo está ok, el paciente se encuentra ok. Entonces de ahí vamos a ver la úvula del paciente. Le digo al paciente que diga la letra A varias veces porque no se podía ver. Entonces el paciente dice A y ahí se puede observar la úvula del paciente. Todo eso lo tenemos apuntado. Entonces de ahí, por último, el último paso para el examen intraoral será ver los dientes, ¿no? Entonces vemos ahí la oclusión, ahí vemos la mordedura que es debido a la ortodoncia que tuvo. Ahí también vemos la mordedura. Entonces ahí vemos primero en la oclusión. Vemos que es una clase 1. Vemos que tiene una clase 1
Vemos también el color de los dientes, que son dientes blanco, blanco amarillento, y que vemos también las caras oclusales de los dientes y vemos que ahí este paciente presenta sarro dental debido al aparato, a la aparatología que usa la paciente en ortodoncia. Entonces, ahí todo eso tenemos que estar apuntando también en la cara, si observamos caries o problema o un problema bucal en los dientes, ¿no? Entonces todo eso estaremos apuntando que tenemos que revisar. Por ejemplo, ahí el paciente presenta una patología fija de ortodoncia y todo eso también debemos apuntar de qué diente está fijado, ¿no? En el odontograma. Entonces, nosotros estaremos con eso concluyendo con el examen intraoral. Ahí, por ejemplo, estamos viendo que tiene sarro, como le dije, debido a la patología que tuvo. Luego de ahí observamos las encías. Y las encías vemos que están, que tienen pigmentaciones melánicas. Entonces todo eso también hay que apuntarlo. Ahí vemos la oclusión de nuevo. Vemos ahí las encías superior, que también están con pigmentación melánica. Y con eso terminamos el examen intraoral. Entonces nosotros, al terminar esto, procedemos a hacer la exámenes
auxiliares. Por ejemplo, el examen auxiliar sería puede ser una radiografía oclusal, una radiografía periapical, una tomografía o una panorámica. Hay demasiadas radiografías que se puede tomar. Entonces, cualquier radiografía puede ser un examen oclusal, un examen auxiliar, perdón. Entonces, eh, pero no solamente eso, sino también puede ser exámenes de laboratorio como un hemograma o ir con el patólogo una biopsia. Entonces, todos estos exámenes auxiliares nos ayudará a tener un diagnóstico definitivo y así poder llegar a un buen plan de tratamiento, el tratamiento que sea eficaz y el paciente que esté contento con el tratamiento. Bueno, eso es todo y gracias.